Hoy vamos a hacer un paréntesis en la serie de Lucas. Les pido que abran sus Biblias en Isaías capítulo 53. Isaías 53. Y lo que vamos a hacer es leer los versículos que van desde el capítulo 52, 13 y todo el capítulo de Isaías 53. Algunos entienden que, ustedes saben que la división en capítulos y versículos no estaba en los originales, sino que esto fue puesto aquí por los traductores para poder hacer lo que hacemos, buscar referencias y demás. Y algunos creen que realmente aquí no se dividió bien, porque el capítulo 53 debería de comenzar antes del versículo 13 del capítulo 52. Como ven, hay una unidad aquí y la vamos a ver sobre los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y yo quisiera que pusiéramos atención con la gracia de Dios a los datos que nos da Isaías aquí 700 años antes de que esto pasara. Y yo creo que tiene que ser algo relevante para nosotros. Oigan bien, esto no fue 7 minutos antes de que pasara. No fue 7 horas antes, o 7 días antes, o 7 semanas antes, o 7 meses, o 7 años. No, 700 años antes de que esto pasara. Y esto es una de las cosas que a mí como persona me impresionan, porque ¿por qué es este libro el libro de Dios? Realmente, ¿por qué no otro? Bueno, una de las razones son las profecías cumplidas. Las profecías cumplidas, o sea, las cosas que aquí se anunciaron y que muchos cientos de años después sucedieron, realmente son impresionantes. Ahora, las escrituras nos dan lenguajes muy gráficos. La Biblia tiene lenguajes muy gráficos y este capítulo es bastante gráfico. Y nosotros somos una generación que hemos visto un alcance en los medios audiovisuales, que a veces necesitamos todos esos medios para lograr algún efecto, alguna impresión en el corazón. Y yo les pido que conmigo hagan un esfuerzo para ver aquí en alta definición y a todo color, si se puede decir, los datos que aquí se están dando 700 años antes de que el Mesías padeciera estas cosas. Así que vamos a leer lo que él padeció, por quién lo padeció y qué conclusión consoladora podemos tener antes de comer la cena del Señor en el día de hoy. Leo entonces Isaías capítulo 52 desde el versículo 13 hasta todo el capítulo 53. He aquí que mi siervo triunfará. Será engrandecido y exaltado y será muy enaltecido. De la manera que muchos se asombraron de él, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los seres humanos. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca les había sido contado y comprenderán lo que nunca habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero,
y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Vamos a orar. Padre nuestro, abre nuestros ojos para ver y ayuda a tu siervo. Ten misericordia de mí y de cada uno aquí, y que hoy veamos a Cristo y lo exaltemos y apreciemos su sacrificio por nosotros en la cruz. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Alguien ha dicho que Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, y tiene mucha razón. Igualmente podemos ver aquí que Isaías puede compararse a toda la Biblia porque tiene 66 capítulos, como la Biblia tiene 66 libros. Y la primera parte de Isaías es muy parecida a todo el Antiguo Testamento, los juicios de Dios y los tratos de Dios con su pueblo rebelde. Pero luego la segunda parte, que comienza ya en el capítulo 40 de Isaías, es más consolación. Y este capítulo está en esa sección de consolación. Pero, hermanos, debería de sorprendernos que habla de consolación mezclada con intensos sufrimientos. Como que, ¿qué tipo de consolación es esta? Bueno, no para el Señor Jesús en principio, pero para nosotros para siempre. Si ustedes ven en el pasaje, se comienza con un anuncio de victoria, de triunfo, y se termina con otro de triunfo. Pero es interesante que este primer anuncio está basado en este último. Miren el versículo 13. He aquí que mi siervo triunfará, futuro, será engrandecido y exaltado y será muy enaltecido. Está hablando del Señor Jesucristo, pero ¿cuándo Él será triunfante, engrandecido y exaltado? Si entró a este mundo por un pesebre, si sufrió en pobreza, en persecución, en maltrato, hasta morir en la cruz. ¿Cuándo es eso? Bueno, hermanos, aquí al final. Este capítulo de Isaías, si ustedes se dan cuenta, comienza en Dios como su revelación, y Dios es el que comunica lo que va a suceder, y Dios anuncia el final. El final es de victoria, el final es de triunfo. Pero entiendan, hermanos, ese triunfo y esa victoria no es consumado aquí, es en la eternidad. No es en este tiempo, comienza aquí, pero no es aquí finalmente. Lo que nos lleva a hacer una afirmación, hermanos: la victoria de Cristo y de su pueblo, aunque comienza aquí, no es consumada aquí, es allá. Eso lo digo porque muchos hijos de Dios ahora padecen persecución hasta la muerte. No, nuestra recompensa está en Dios, es más allá. Vamos a mirar los sufrimientos del Señor Jesucristo aquí, y que el Señor nos ayude para, al mirar esto, entender lo que Él ha hecho, y que nos prepare para comer y beber en la cena del Señor. La primera parte, como vimos, es una exaltación. Pero a partir del versículo 14, inmediatamente del capítulo 52, se comienza a hablar del sufrimiento. Todo el capítulo es sufrimiento, pero nos va dando aspectos distintos del sufrimiento. Y hermanos,
tristemente tengo que hacerles una noticia. A pesar de que en este mundo podemos gozarnos, este es un mundo de sufrimiento. Ya yo lo he dicho muchas veces, pero en esta vida nosotros vamos a sufrir cosas personales, cosas de personas allegadas a nosotros y, como hemos visto, aún cosas de personas que uno ni conoce, uno las sufre. Este es un mundo de sufrimiento, pero hay algo más allá. Noten ustedes a partir del versículo 14 el sufrimiento por el que pasó el Señor Jesús. Muchos se asombraron de él. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido él fue objeto, motivo de asombro? Hermanos, miren, es interesante que de José se dice que él tenía una apariencia hermosa, un semblante hermoso. Asimismo se habla de la esposa de Abraham. Pero del Señor Jesús no se nos habla de una hermosura física. Y aquí en lo particular, sí se nos dice que en el momento de su aflicción, su rostro fue desfigurado. O sea, a él le pusieron una corona de espinas, a él lo golpearon a puñetazos, bofetadas, a él le azotaron con azotes, y fue desfigurado. O sea, él no parecía ni siquiera un hombre. Dice, fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Y su aspecto fue desfigurado más que el de los seres humanos. O sea, él parecía cualquier cosa desagradable con lo que sufrió. Fue desfigurado, su rostro deformado. Era para verlo y sentir horror por lo que se veía. Por eso dice que asombrará a muchas naciones. Ahora, imagínese que se presente ese hombre desfigurado y se diga, este es el Salvador. ¿Cuál es la cultura? Los salvadores son fuertes, son de una buena apariencia. Son personas firmes, pero este no podía parecer un salvador desfigurado. Por eso es sorprendente que el malhechor creyera en él en la cruz, porque era cuando menos parecía un salvador. Cuando él resucitó a Lázaro lo parecía, cuando caminó sobre las aguas lo parecía, cuando multiplicó los panes parecía un salvador, cuando calmó el viento y el mar parecía un salvador, pero desfigurado no parece nada. Es lo que menos parece un salvador. Y por eso dice aquí, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? No hay parecer en él, no hay hermosura. Además de esto, no tenía atractivo para que lo deseáramos. Me fascina la honestidad del texto. Hablando de nuestra propia condición, él no es deseable. Su apariencia y lo que él presenta no es deseable. Fue despreciado, versículo 3, fue desechado por los hombres. Y ahora oigan, él era un varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. La experiencia de él, lo que él vivió, lo hizo ser uno experimentado, conocedor del sufrimiento. Esa era su especialidad. Si yo le preguntara a usted ahora, ¿cuál es su especialidad en la cocina, hermana? ¿Qué me diría usted? Dígame, cada una. Hay una que me dirá, lo mío es hacer dulce. La hermana hace unos bizcochos muy buenos. Otra dirá flan, ¿verdad? Otra dirá, lo mío es hacer frijoles. Bueno, mi experiencia será que... ¿Y los hombres? ¿Cuál es su especialidad? Trabajo. Usted pudiera decir una u otra cosa aquí. El Señor trabajó carpintería. Pero cuando la Biblia dice, ¿cuál era la experiencia de él? Sorpréndase, sufrimiento. Wow, ¿no le llama la atención eso? ¿Qué cualidad? Imagínese el currículum, el resumen. ¿En qué usted es experto? En sufrimiento. No tiene trabajo. Esa era su especialidad. El sufrimiento, el dolor. Y bendito sea él, porque eso implica que él puede compadecerse y acercarse a todo el que sufre cualquier tipo de sufrimiento, porque esa es su especialidad. Pero noten entonces, a pesar de eso, él fue menospreciado, escondimos de él el rostro, no fue estimado. Y lo primero que este texto presenta es su sacrificio. Ahora noten bien. Él era absolutamente inocente.
El versículo 9 dice, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Él era sencillamente perfecto y santo, pero sufrió como un perverso pecador. Y la causa es dada a partir del versículo 4, aunque todo el capítulo lo va contando. Lo primero es su sufrimiento. En segundo lugar, fue un sustituto. Él sufrió en el lugar de otro. Versículo 4. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, herido de Dios, pero fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Aquí el pecador y el que merece el castigo soy yo, no él. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue castigado por nuestros pecados. Él era inocente y fue desfigurado en mi lugar. Hermanos, eso me lleva a una conclusión inmediata, sencilla. ¿Quién merecía ser desfigurado? Dígame. Exacto, qué bueno que no dijeron que era yo. Cada uno, tú merecías ser desfigurado por tu pecado. Tú merecías que tu boca fuera desfigurada por las cosas que has dicho y nunca debiste haber dicho. Tú merecías que tus ojos fueran morados e inflamados por las cosas que has visto y nunca debiste haber visto. Tú merecías que tus orejas fueran cortadas con un golpe porque tú has oído lo que nunca debiste haber dicho. Que nuestras manos fueran atravesadas porque hemos tomado lo que nunca debimos haber tomado. Que nuestros pies fueran atravesados porque hemos ido nunca donde nunca debimos haber ido. Hermanos, no nos quepa duda. Yo merecí el castigo. Y espero que tú concluyas igual. Yo merecí el castigo. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando pensamos en la sustitución de Cristo, Él fue desfigurado, pero por nuestro pecado nosotros también somos desfigurados delante de Dios. O sea, cuando Dios ve a un pecador, Él lo ve desfigurado, Él lo ve como un tumor, Él lo ve como algo desagradable en su presencia por el pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. En el versículo 6, no solamente hemos visto el sufrimiento, la sustitución, pero comenzamos a ver, hermanos, la soberanía de Dios. O sea, miren, el Hijo de Dios, Jesús, no sufrió por un accidente, por un descuido, no. Este fue el diseño y el plan de Dios. Concédanme hacer un ejercicio ahora. Vamos a la eternidad pasada. El Padre y el Hijo se sentaron y dijeron, he aquí el pecado del hombre, he aquí lo que va a suceder. Esta es la solución. Yo voy a encarnarme y voy a poner a mi Hijo a morir en la cruz para librar a estos hombres. Soberanamente el Padre lo determinó. Él no nos consultó, Él no nos preguntó. Él determinó que su Hijo sufriera en nuestro lugar. Hermanos, eso es muy consolador. Eso es muy consolador. El Señor Jesucristo se sometió al Padre y dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Vamos a parar ahí. Hermanos, aquí la idea es esta. Nosotros entendimos que hay un camino mejor que el camino que presenta Dios. Y lo triste es que todavía pensamos así. Nos descarriamos y pensamos que estábamos bien a la manera nuestra, en nuestra preferencia y no el camino de Dios. Y Dios lo que hizo fue, siendo que cada cual se apartó por su propio camino, el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nosotros nos descarriamos, Él nunca se descarrió y Él fue castigado por los que se descarriaron. Él pagó por lo que hicieron los descarriados. Fue oprimido, afligido. Y ahí está la obra soberana de Dios sobre Él, disponiendo su castigo, disponiendo su sufrimiento en el lugar de otro. Pero hay algo más que me llama la atención aquí, hermanos, y es el silencio del Señor. El versículo 7 dice, Él fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca.
Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Job fue castigado, y cuando Job fue castigado, Job abrió su boca y se quejó. Y hermanos, cuando nosotros estamos en problemas, abrimos la boca. O para quejarnos, para buscar un culpable, pero el Señor Jesús no abrió su boca, se quedó callado. Y este es un modelo ejemplar para nosotros también. Él con su silencio vindicó al Padre, dijo, lo que se está haciendo aquí está bien. Pero además de eso, con su silencio, Él asumió la culpa nuestra. Cuando fue condenado, no abrió su boca. Él dijo, sí, yo voy a cargar la culpa. Él no era culpable, nosotros, pero Él tomó nuestro lugar y por eso mantuvo silencio. Ahora, yo debo parar y dirigirme a la conclusión de esto. Y a partir del versículo 10 se dice algo con lo que quisiera terminar, hermanos. Dice aquí, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo. Ahí está la obra soberana de Dios y lo hirió. Y dice aquí, cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa nuestra, ahora mire, verá descendencia. Verá descendencia, vivirá por días sin fin y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Hermanos, es maravilloso cómo la Biblia pasa del tiempo presente a la gloria venidera sin dar un solo brinco. Es algo natural, es como estar ahora aquí, mañana allá, en este momento aquí y en un segundo allá. El Señor Jesucristo, dice aquí, pasó hacia la gloria y ahí Él verá algún día todo el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Dice el versículo 11, a causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Okay. ¿Qué es lo que eso significa? Miren, hermanos, hemos visto que Él sufrió siendo inocente, hemos visto que Él fue sustituto en nuestro lugar, hemos visto que el Padre así lo quiso condenar y ahora lo vemos en la gloria venidera satisfecho con el fruto de su aflicción. En otras palabras, cuando Él ve a aquellos que han sido redimidos en la gloria venidera como consecuencia de él haber sufrido el castigo para que ellos estén ahí, la condena para que ellos estén ahí, Él queda satisfecho. Bueno, eso nos lleva a varias conclusiones, pero ahora simplemente quiero centrarme en una que me fascina a mí. Miren, yo no sé ustedes, pero mi experiencia personal es la siguiente, miren. La tentación se me presenta delante como buena y atractiva. Así fue que el diablo tentó a Eva y a Adán. Y cuando el hombre es tentado en cualquier dirección, el pecado le parece bueno, le parece dulce. Come la fruta y entonces viene el amargo y viene el dolor. En ese momento de mi vida personalmente, habiendo pecado, hermanos, yo veo la deformidad de mi corazón. Yo veo lo perverso de mi corazón. Cuando Dios, habiendo mostrado tanto bien sobre mi vida, todavía veo esa inclinación, veo lo deforme. Y hermanos, si hay cosas de mi vida que yo puedo mirar atrás y a mí me dan tanta vergüenza, tanto dolor, cosas que yo he dicho, que he hecho, que he visto, cosas por donde he andado, hermanos, que a mí me avergüenzan y me duelen de mi propio pecado. Cosas que a veces yo pienso y a mí me gustaría si pudiera darme por la cabeza y por la boca. Porque hay pecado en mi corazón creciendo. Es como una tierra que si usted no la siembra, les nace hierba mala. Ese es el corazón que llevamos dentro. Yo lo tengo y usted lo tiene también. No hay justo ni aun uno. Ahora miren esto, amados míos. No solo pienso en mi pecado de esa manera, sino pienso también en el pecado de otros que me han precedido y han partido a la presencia de Dios. Porque no hay justo ni aun uno. Aún el mejor de los santos era perdido, condenado, para que Cristo pudiera salvarlo. Todos nosotros somos pecadores. Y los que nos han precedido, aún el mejor de ellos, es un pecador y una pecadora.
Yo les he confesado, hermanos, que la muerte de mamá me ha impresionado. Todavía yo sufro, lloro. Y yo sé que mamá está en la presencia de Dios, pero mamá aquí fue una pecadora. Ella fue pecadora y necesitó a su Salvador. Ahora, lo que el texto dice aquí, para mí es muy consolador. Porque miren lo que dice. Que en la eternidad el Señor mirará a esos que Él ha redimido con su dolor, con su muerte, con su sufrimiento. Los mirará aquí y quedará satisfecho. ¿Saben por qué? Porque estarán limpios y sin mancha alguna. Perfecto. Y ese pecado que ahora me atormenta y te atormenta, allá jamás existirá. Él lo verá y se deleitará. Él, cuando vio a Jerusalén y vio su pecado, lloró. Y cuando él veía el pecado entre los hombres, su corazón se quebrantaba. Pero llegará el día en su presencia, el que él te va a mirar a ti, me va a mirar a mí, y dirá: satisfecho, puro, pura y sin mancha. Bendito sea su nombre. Oh, hermanos queridos, aquí, sí, vamos a seguir luchando con este pecado. Está dicho, vamos a seguir luchando. Y Cristo aquí seguirá siendo precioso para nosotros. Y bendito sea Él que seguimos luchando con el pecado. Porque nosotros somos tan duros que si ya domináramos el pecado, nos olvidaríamos de Cristo, de Dios y de la iglesia y de todo el mundo. Y ya nos sentiríamos una nubecita como un ángel. Pero el hecho de que seguimos luchando con el pecado, profesamos: yo sigo necesitando la sangre de Cristo que me limpie de todo mi pecado. Y cuando usted caiga en el pecado y cuando usted tropiece, laméntese, vaya a la cruz y salga de ahí brincando de que tiene un Salvador que le recibe, que le ama a pesar de su pecado y le limpia de toda maldad. Eso es maravilloso para mí. Pero el día llegará en que eso va a pasar gracias al sacrificio de este Salvador precioso y perfecto. Amados míos, 700 años antes se dio esta profecía y nos lleva a la eternidad futura. Eso fue verdad y aquello será verdad. Algún día pasaremos de este mundo a la presencia de Dios y Él nos verá satisfechos, sin mancha, sin pecado. Gloria sea a su nombre. Esa es la esperanza nuestra. Esa es nuestra esperanza. Ahora tenemos comunión con Él y por eso comemos el pan y tomamos el vino. Eso significa que tenemos unidad con Cristo, que Él es mi Salvador y yo soy redimido por Él y que su sangre me ha limpiado de mi pecado. Eso es lo que significa participar de estos elementos. Y le pido a todo aquel que tiene una buena comunión con Cristo, que se ha bautizado, que ha profesado fe, que lo coma. Pero si usted tiene una doble vida, óigame bien, no lo coma. Con esto no se juega. Pablo escribe a los Corintios, ¿saben lo que le dijo? Entre ustedes hay algunos que duermen y están enfermos porque han tomado en vano el cuerpo del Señor. En otras palabras, ellos estaban tomando la cena del Señor y viviendo una doble vida. Dios los enfermó y algunos los mató. Con esto no jugamos. Esto es algo muy serio. Pero si alguno ha pecado, arrepiéntase ahora. Acuérdese, vaya a la cruz, pida perdón y salga de ahí gozoso de haber estado en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, nosotros nos postramos ante ti. Y nosotros reconocemos que Jesucristo es un gran Salvador. Vemos su sacrificio. Vemos que lo hizo por nosotros, fue sustituto. Vemos también su sumisión al Padre y su silencio. Y te damos gracias porque algún día Él verá el fruto, me verá a mí. Y verá a cada uno de los que ha redimido y estará satisfecho. Como diciendo, bien hecho, ahí están. Oh Señor, anhelamos ese día. Mientras tanto, ayúdanos a luchar con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestras luchas personales. Que no menospreciemos la sangre de Cristo. Cuantas veces caigamos, volvamos. Cuantas veces pequemos, vengamos pidiendo perdón. Oh Señor, te lo suplicamos. Y te lo rogamos por Jesucristo. Aquel que vive ahora
y nos fue a preparar lugar y nos recibe en su presencia. Él murió, pero vive. Así como se profetizó su muerte, se profetizó su resurrección. Murió y resucitó. Oh, Señor, fortalece nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Él, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.